El viento recorría las calles vacías. No quedaban luces. No quedaban motores. No quedaban pantallas iluminando la noche. El mundo que la humanidad había conocido había terminado. El cielo seguía cubierto por nubes oscuras, y el aire tenía un extraño olor a tierra mojada y humo. Las grandes ciudades habían quedado en silencio. Donde antes había ruido, tráfico y multitudes, ahora solo quedaban ruinas. Entonces comenzó a extenderse una sensación imposible de explicar. Paz. No era simplemente ausencia de guerra. Era algo más profundo. La ansiedad que durante siglos había dominado a la humanidad parecía haber desaparecido de repente. No había discusiones. No había violencia. No había desesperación por sobrevivir. El viejo sistema había terminado. Y muchas personas comenzaron a recordar las palabras que habían leído tantas veces en la Biblia. Felices los de genio apacible, porque ellos heredarán la tierra. Aquella promesa ahora tenía sentido. La tierra seguía allí. No había sido destruida. La humanidad todavía tenía un futuro. Poco a poco comenzaron a aparecer sobrevivientes entre colinas, caminos y campos. Algunos abrazaban a sus familias mientras lloraban. Otros observaban el cielo sin poder comprender todavía lo que acababa de suceder. Nadie intentaba dominar a otros. Nadie peleaba por comida. Nadie actuaba con odio. Era como si el orgullo y la violencia hubieran desaparecido junto con el mundo antiguo. Una niña pequeña levantó la vista hacia su madre. ¿Ya no habrá más guerra? La mujer la abrazó con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, nunca más. Entonces ocurrió algo que hizo detenerse a todos. Las nubes comenzaron a abrirse lentamente. Rayos de luz descendieron sobre la tierra como si el cielo mismo estuviera anunciando un nuevo comienzo. Y en medio de aquella luz, aparecieron figuras brillantes en las alturas. No podían distinguirse claramente. Parecían humanas, pero gloriosas. Miles de ellas. Muchos recordaron inmediatamente la profecía del Apocalipsis. Los 144.000. Aquellos que gobernarían junto a Cristo en el reino celestial. El grupo entero quedó inmóvil. Algunos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas. Y en aquel instante la humanidad comprendió algo que jamás había entendido completamente hasta ese momento. El Armagedón no había sido el final. El reino de Dios acababa de comenzar. Con el paso de las horas, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes oscuras que habían cubierto la tierra durante los días finales empezaron a desaparecer lentamente, dejando pasar una luz cálida que iluminaba montañas, campos y ciudades destruidas. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía respirar. Los sobrevivientes caminaban entre caminos vacíos observando todo a su alrededor con asombro. Nadie sabía exactamente qué hacer todavía. Pero todos sentían lo mismo. El miedo había terminado. Durante siglos la humanidad había vivido bajo presión constante. Guerras, enfermedades, violencia, corrupción, injusticia. Ahora todo aquello parecía parte de un mundo que ya no existía. Los animales comenzaron a acercarse sin miedo. Aves descendían cerca de las personas. Ciervos caminaban entre los campos. Incluso animales salvajes parecían tranquilos. Muchos recordaron inmediatamente las palabras del profeta Isaías. El lobo residirá con el cordero, y no harán daño ni causarán destrucción. Era como si la creación misma estuviera respondiendo al nuevo gobierno de Dios. Los ríos comenzaban a verse limpios. El aire era puro. La tierra, poco a poco, empezaba a recuperar la belleza que había perdido durante siglos de destrucción humana. Y algo aún más sorprendente comenzó a ocurrir dentro de las personas. La angustia desaparecía. Muchos que habían vivido toda su vida con ansiedad, miedo o tristeza profunda ahora sentían una calma que jamás habían conocido. Algunos se abrazaban llorando. Otros daban gracias a Dios mirando al cielo. No había odio.
No había divisiones entre naciones. No había ricos ni pobres. Solo seres humanos sobreviviendo juntos bajo el comienzo del reino de Dios. Entonces, al caer la tarde, las figuras brillantes volvieron a aparecer en el cielo. Esta vez podían verse con más claridad. Miles y miles de figuras resplandecientes rodeaban una luz mucho más intensa en el centro. Cristo. Aunque nadie podía distinguir completamente su rostro, todos comprendieron quién era. El silencio cubrió la tierra. Y entonces una verdad comenzó a llenar el corazón de los sobrevivientes. Nunca más habría gobiernos humanos imperfectos. El reino prometido en la Biblia finalmente estaba gobernando sobre la humanidad. Y aquello era solo el principio. Pasaron los días. La tierra seguía cambiando. Los cielos eran más claros. Los ríos corrían limpios. Los campos comenzaban a llenarse de vida. Y mientras los sobrevivientes aprendían a vivir bajo el reino de Dios, una pregunta crecía en el corazón de todos. ¿Qué pasaría con los muertos? Muchos habían perdido padres, hijos, amigos, esposos, personas que habían esperado volver a ver algún día. Y entonces sucedió. Una mañana, mientras grupos de personas trabajaban juntos preparando tierras y reconstruyendo hogares, un grito se escuchó a lo lejos. No era un grito de miedo. Era un grito de asombro. Decenas de personas comenzaron a correr hacia una zona abierta cerca de las antiguas ruinas de una ciudad. Y allí, ocurrió algo imposible. Un hombre estaba de pie mirando sus propias manos con lágrimas en los ojos. Confundido. Temblando. Respirando profundamente como alguien que acababa de despertar después de un largo sueño. Su familia cayó de rodillas al verlo. Es él. La multitud comenzó a llorar. La resurrección había comenzado. Muchos recordaron inmediatamente las palabras de Jesús. Todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. No era un mito. No era una metáfora. Estaba ocurriendo delante de ellos. Durante las semanas siguientes comenzaron a aparecer más personas. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Personas de diferentes épocas de la historia despertaban nuevamente sobre la tierra restaurada. Muchos abrían los ojos confundidos. Otros lloraban al abrazar a sus seres queridos. Algunos caían de rodillas dando gracias a Dios. Y algo era evidente. Ya no existía el miedo a la muerte. La humanidad estaba viendo con sus propios ojos que el reino de Dios tenía poder incluso sobre la tumba. Las familias volvían a unirse. Padres abrazaban hijos que no habían visto durante décadas. Personas que habían muerto enfermas ahora despertaban sanas. Ancianos recuperaban fuerzas. Y mientras la tierra se llenaba lentamente de vida, también se llenaba de esperanza. Entonces muchos comenzaron a mirar nuevamente hacia el cielo. Allí seguían las figuras gloriosas del reino celestial. Cristo y los 144.000 continuaban gobernando desde los cielos, guiando a la humanidad hacia una nueva etapa jamás vista en toda la historia humana. Y por primera vez desde la creación del mundo, la muerte comenzaba a desaparecer. Cada día aparecían más personas. Al principio eran pequeños grupos. Después cientos. Luego miles. La tierra restaurada comenzó a llenarse de rostros que habían pertenecido al pasado. Personas de distintas épocas despertaban confundidas, mirando alrededor como si hubieran salido de un sueño profundo. Algunos habían vivido hacía pocos años. Otros habían muerto siglos atrás. Muchos no entendían lo que estaba ocurriendo. Pero todos sentían lo mismo cuando levantaban la vista y observaban el nuevo mundo. Paz. Ya no existían hospitales. Ya no había guerras. No había hambre. No había violencia. La humanidad estaba comenzando otra vez. Los sobrevivientes ayudaban a los resucitados a comprender dónde estaban. Les hablaban del reino de Dios, del Armagedón y del cumplimiento de las promesas bíblicas. Muchos lloraban al descubrir que estaban vivos otra vez. Una mujer anciana abrazó a su madre, que había muerto décadas antes. Un padre conoció finalmente a su hija que nunca llegó a crecer. Amigos volvieron a encontrarse después de generaciones enteras separados por la muerte.
y cada reencuentro llenaba la tierra de emoción. Pero también había momentos de silencio. Muchos comprendían por primera vez cuánto dolor había causado el viejo mundo. La humanidad había pasado miles de años viviendo bajo pecado, violencia y sufrimiento. Ahora, por primera vez, podían imaginar cómo era la vida bajo el gobierno perfecto de Dios. Los niños corrían libres por campos y ríos cristalinos. Los animales convivían en paz con las personas. La tierra parecía más hermosa con cada día que pasaba. Entonces comenzaron a enseñarse las palabras de Dios por toda la tierra. No existían religiones divididas. No existían gobiernos humanos compitiendo entre sí. Había una sola enseñanza, un solo reino, una sola esperanza. Y todos aprendían juntos. Muchos de los resucitados jamás habían conocido realmente a Dios durante su vida anterior. Ahora tenían la oportunidad de aprender sin mentiras, sin corrupción y sin influencia del mundo antiguo. La Biblia había prometido: la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová. Y aquella profecía comenzaba a cumplirse delante de toda la humanidad. Por las noches, muchos observaban el cielo lleno de estrellas con lágrimas en los ojos. Porque por primera vez entendían algo que antes parecía imposible. La humanidad había sido creada para vivir para siempre. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a comprender algo extraordinario. La tierra estaba siendo guiada, no por gobiernos humanos, no por reyes imperfectos, no por políticos corruptos, sino por el reino de Dios. Aunque nadie podía subir al cielo ni ver completamente lo que ocurría allí, las señales eran evidentes. Todo comenzaba a funcionar en perfecta armonía. Las personas aprendían rápidamente. La violencia desaparecía. La tierra producía alimento en abundancia. Los animales vivían en paz. La humanidad comenzaba a cambiar desde dentro. Y sobre todos ellos gobernaba Cristo. Muchos recordaban las palabras escritas en Apocalipsis sobre aquellos que reinarían con él por 1000 años. Los 144.000. Aquellos escogidos para formar parte del gobierno celestial. La humanidad comenzó a entender que no se trataba simplemente de ángeles observando desde el cielo. Era una administración real, perfecta, guiada directamente por Dios. Todo funcionaba con justicia, con amor, con verdad. Algo que la humanidad jamás había conocido completamente bajo gobiernos humanos. Entonces comenzaron a organizarse grandes reuniones por toda la tierra. No para hacer guerra, no para discutir política, no para dividirse, sino para aprender. Familias enteras viajaban juntas para escuchar enseñanzas sobre el reino de Dios y sobre cómo vivir en armonía unos con otros. Muchos resucitados escuchaban aquellas enseñanzas con lágrimas en los ojos, porque durante su vida pasada habían conocido un mundo lleno de dolor. Ahora todo era diferente. La gente construía hogares, plantaba árboles, cultivaba campos, y por primera vez en la historia humana, las personas podían disfrutar verdaderamente del fruto de su trabajo sin miedo a perderlo por guerras, pobreza o injusticia. Las palabras del profeta Isaías comenzaban a cumplirse delante de todos. Construirán casas y las ocuparán, plantarán viñas y comerán su fruto. La humanidad empezaba a vivir de la manera que Dios siempre había querido. Sin odio, sin ambición, sin violencia, y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se hacía otra realidad impresionante. Las personas ya no enfermaban. Los cuerpos recuperaban fuerza. Las enfermedades desaparecían lentamente. La vejez comenzaba a perder poder sobre la humanidad. Era como si la vida misma estuviera siendo restaurada. Y mientras la tierra se llenaba de paz y aprendizaje, una esperanza aún mayor comenzaba a crecer en el corazón de todos. La posibilidad real de vivir para siempre. Los años comenzaron a pasar sobre la tierra restaurada. Pero algo era diferente. Las personas ya no envejecían igual. Las arrugas desaparecían lentamente. Los cuerpos recuperaban fuerza. El cansancio ya no dominaba la vida humana.
Muchos que habían despertado de la resurrección siendo ancianos comenzaron a sentirse jóvenes otra vez. La humanidad observaba aquello con asombro. Era exactamente como las Escrituras habían prometido. Ningún residente dirá, estoy enfermo. Aquellas palabras dejaron de ser simplemente un versículo. Ahora eran realidad. Las personas que durante toda su vida habían sufrido enfermedades graves despertaban completamente sanas. Ya no existían hospitales llenos de dolor. No había tratamientos desesperados. No había miedo al diagnóstico de una enfermedad incurable. La muerte seguía existiendo todavía para algunos, pero su poder sobre la humanidad disminuía cada vez más bajo el reino de Dios. Y con la enfermedad desapareciendo, también comenzaron a sanar las heridas emocionales del viejo mundo. La ansiedad desaparecía. El odio desaparecía. La tristeza profunda comenzaba a desvanecerse. La humanidad estaba aprendiendo finalmente lo que significaba vivir en verdadera paz. Los niños crecían jugando libres entre campos y montañas sin peligro alguno. Nadie temía salir de casa. Nadie cerraba puertas con llave. Nadie tenía miedo de otros seres humanos. La tierra se había convertido en un lugar completamente distinto. Entonces comenzaron a ocurrir cambios aún más sorprendentes. Las regiones secas empezaron a florecer. Desiertos enteros se llenaban de vegetación. Ríos aparecían donde antes solo había tierra árida. Las palabras de Isaías se cumplían delante de los ojos de todos. El desierto florecerá como el azafrán. Muchos viajaban enormes distancias solo para contemplar la belleza del nuevo mundo. Cascadas cristalinas. Bosques inmensos. Animales viviendo en paz. Campos llenos de alimento. La humanidad empezaba a entender cómo era realmente la tierra que Dios había querido desde el principio. Y mientras la creación se restauraba, también lo hacía el corazón humano. Las personas ya no actuaban movidas por egoísmo. Aprendían a amar, a compartir, a vivir unidas. Porque bajo el reino de Dios ya no existía lugar para el odio que había destruido al viejo mundo. Y cada día que pasaba, la humanidad se acercaba más a la perfección que Dios había prometido desde el principio. Con el paso de los años, la tierra llegó a parecerse cada vez menos al mundo antiguo. Las huellas de destrucción habían desaparecido casi por completo. Donde antes había ciudades contaminadas, ahora existían enormes campos llenos de vida. Bosques inmensos cubrían montañas enteras. Los océanos eran cristalinos, y el aire era tan puro que respirar se sentía diferente. La humanidad observaba cada día la belleza de la creación restaurada. Y cuanto más cambiaba la tierra, más cambiaban también las personas. El odio ya no dominaba los corazones. La ambición desaparecía lentamente. La violencia se había convertido en un recuerdo lejano. Las personas aprendían a vivir como una sola familia humana. No existían fronteras. No existían divisiones entre naciones. No existían diferencias sociales. Todos trabajaban juntos. Todos compartían. Todos aprendían bajo la guía del reino de Dios. Los niños crecían rodeados de paz. Jamás habían escuchado disparos. Nunca habían visto guerras. No conocían el miedo que durante siglos había acompañado a la humanidad. Para ellos, el sufrimiento pertenecía únicamente a historias del pasado. Y mientras la tierra florecía, las personas también comenzaban a reflejar algo diferente. Perfección. Los cuerpos humanos eran fuertes. Las enfermedades habían desaparecido. Las mentes ya no estaban dominadas por pensamientos violentos o egoístas. La humanidad comenzaba a parecerse cada vez más a la creación perfecta que Dios había querido desde el principio. Muchos dedicaban tiempo a estudiar las Escrituras y aprender sobre la historia humana anterior al reino. Y al mirar atrás, todos comprendían la misma verdad. El mundo antiguo había estado lleno de dolor porque la humanidad había intentado vivir separada de Dios. Ahora todo era diferente. Cristo gobernaba desde el cielo junto con los 144.000, guiando a la humanidad con justicia perfecta. Nunca existía corrupción. Nunca existían errores. Nunca había injusticia. La tierra vivía la paz más profunda de toda su historia. Por las noches,
Familias enteras se reunían bajo cielos llenos de estrellas para hablar sobre las promesas de Dios y todo lo que ya se había cumplido. Y mientras observaban la inmensidad del universo, muchos sentían algo que los seres humanos del viejo mundo casi habían olvidado completamente. Seguridad. La sensación absoluta de que el futuro ya no daba miedo. La humanidad finalmente estaba aprendiendo lo que significaba vivir en el propósito original de Dios. Con el paso del tiempo comenzaron a nacer nuevas generaciones. Niños que jamás conocerían el viejo mundo. Nunca verían guerras. Nunca experimentarían hambre. Nunca crecerían rodeados de violencia o corrupción. Para ellos, aquellas cosas eran historias antiguas que parecían imposibles de imaginar. Crecían corriendo libres entre bosques, montañas y ríos cristalinos. Aprendían desde pequeños a cuidar la tierra y a vivir en paz unos con otros. No existía competencia. No existía odio. No existía miedo al futuro. La humanidad estaba aprendiendo finalmente cómo debía ser la vida desde el principio. Muchos padres observaban a sus hijos jugar con lágrimas en los ojos, porque recordaban perfectamente cómo había sido el mundo anterior. Ciudades peligrosas. Noticias llenas de tragedias. Personas viviendo con ansiedad constante. Ahora todo había cambiado. Los niños podían caminar solos sin peligro alguno. Los animales convivían tranquilamente con los seres humanos. Era común ver pequeños jugando cerca de osos, lobos o leones sin miedo. Las palabras de Isaías seguían cumpliéndose delante de toda la humanidad. Y mientras crecían las nuevas generaciones, también crecía el conocimiento sobre Dios. Toda la tierra estaba llena de enseñanza. Las personas dedicaban tiempo a aprender las Escrituras, comprender las decisiones de Dios y estudiar todo lo ocurrido a lo largo de la historia humana. Muchos resucitados hablaban con emoción sobre el contraste entre el viejo mundo y el reino de Dios. Algunos contaban cómo habían vivido rodeados de violencia. Otros hablaban de enfermedades, pobreza o guerras. Y los más jóvenes escuchaban sorprendidos, incapaces de imaginar un mundo así. Para ellos, la paz era normal. La humanidad poco a poco estaba dejando atrás miles de años de sufrimiento. Y algo más comenzaba a hacerse evidente. Las personas ya no sentían vacío interior. En el viejo mundo, muchos habían vivido buscando sentido. Dinero, fama, placer, poder. Pero nada llenaba realmente el corazón humano. Ahora era diferente. La humanidad entendía por fin por qué había sido creada. Para vivir en armonía con Dios, con otros seres humanos y con la propia tierra. Y mientras las generaciones crecían bajo aquella paz perfecta, el reino seguía guiando silenciosamente a la humanidad hacia un futuro eterno. Pero no todos los resucitados despertaban entendiendo inmediatamente el nuevo mundo. Muchos provenían de épocas completamente diferentes. Algunos habían vivido en tiempos de guerras brutales. Otros habían conocido sociedades llenas de violencia, orgullo y desigualdad. Ahora despertaban en una tierra donde todo funcionaba de otra manera. Al principio, para algunos, era difícil adaptarse. Había personas que durante su vida pasada habían aprendido a desconfiar de todos. Otros estaban acostumbrados a vivir buscando poder o riqueza. Pero bajo el reino de Dios ya no existían esas cosas. Nadie competía. Nadie intentaba dominar a otros. Y aquello obligaba a muchos a cambiar profundamente por dentro. La enseñanza se convirtió en una parte fundamental de la vida diaria. Por toda la tierra existían lugares donde las personas aprendían las Escrituras y comprendían poco a poco la manera de pensar de Dios. No era un aprendizaje basado en miedo. Era restauración. La humanidad estaba desaprendiendo miles de años de imperfección. Muchos resucitados lloraban al descubrir cuánto daño había causado el egoísmo en el viejo mundo. Otros sentían tristeza al recordar errores de su vida pasada. Pero nadie era tratado con desprecio. La paciencia y la misericordia llenaban la tierra. Las personas ayudaban unas a otras a crecer y cambiar. Y por primera vez en la historia humana, todos tenían realmente la oportunidad de aprender la verdad sin mentiras,
corrupción ni manipulación. Entonces comenzaron a ocurrir momentos profundamente emocionales. Personas que habían sido enemigas en el viejo mundo se reconciliaban. Familias rotas durante generaciones volvían a unirse. Muchos pedían perdón por cosas que jamás imaginaron poder arreglar. Era como si la humanidad estuviera sanando no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Y mientras millones aprendían esta nueva manera de vivir, el reino celestial seguía guiando silenciosamente a toda la humanidad hacia su destino final. La humanidad había cambiado tanto, que el miedo comenzó a desaparecer completamente de la tierra. Durante miles de años, las personas habían vivido preocupadas por el mañana. Miedo a perder. Miedo a enfermar. Miedo a la guerra. Miedo a la muerte. Ahora aquella sensación parecía algo lejano, casi imposible de comprender. Las personas podían dormir tranquilas. Podían caminar de noche sin temor. Podían amar sin miedo a perder a quienes querían. El reino de Dios había traído una seguridad que el mundo antiguo jamás pudo ofrecer. Y aquello transformó profundamente la manera en que los seres humanos vivían. La creatividad comenzó a florecer por toda la tierra. Muchos dedicaban tiempo a construir lugares hermosos. Otros aprendían música. Otros estudiaban la creación, los animales y el universo. Ya no existía la desesperación por sobrevivir. La vida finalmente podía disfrutarse plenamente. Las familias crecían unidas. Los niños aprendían rodeados de paz y amor. Los ancianos transmitían sabiduría sin tristeza ni cansancio. Y mientras la humanidad prosperaba, la relación con Dios se volvía cada vez más cercana. Las personas ya no obedecían por obligación. Obedecían porque entendían que el reino había salvado a la humanidad de destruirse a sí misma. Entonces comenzó a hablarse más abiertamente sobre algo que muchos conocían por las Escrituras. El final de los 1000 años se acercaba. La mayoría de las personas nunca había vivido bajo la influencia directa de Satanás. Muchos habían nacido ya dentro del paraíso terrestre y nunca habían vivido bajo la influencia de Satanás, porque durante los 1000 años él había permanecido encerrado, tal como las Escrituras habían anunciado. Y aunque el reino había guiado perfectamente a la humanidad, todavía faltaba una última prueba. Una prueba definitiva que demostraría lo que realmente había en el corazón de cada ser humano. Algunos sentían curiosidad. Otros no entendían por qué sería necesario. Pero todos sabían que Dios jamás actuaría injustamente. La humanidad había aprendido a confiar completamente en Él. Y mientras los años finales del reino milenario avanzaban lentamente, un silencio extraño comenzó a sentirse sobre la tierra. Como si toda la creación supiera que se acercaba el último capítulo de la historia humana. El tiempo siguió avanzando sobre la tierra perfecta. La humanidad había alcanzado una condición que generaciones pasadas jamás habrían imaginado posible. La enfermedad había desaparecido. La violencia había desaparecido. La muerte ya no dominaba la vida humana. La tierra entera reflejaba paz. Y durante todo aquel tiempo, Satanás había permanecido encerrado, incapaz de engañar a las naciones. Tal como decía la profecía. Muchos seres humanos nacidos durante el reino milenario jamás habían conocido un mundo gobernado por maldad. Para ellos, la paz era normal. La obediencia a Dios parecía natural. La justicia formaba parte de la vida diaria. Pero entonces comenzó a extenderse una enseñanza solemne por toda la tierra. Los 1000 años estaban llegando a su fin. Las Escrituras habían advertido claramente lo que sucedería después. Satanás sería soltado por un corto periodo de tiempo. Muchos se preguntaban por qué Dios permitiría aquello después de tanto tiempo de paz perfecta. Pero quienes comprendían profundamente el propósito divino entendían la razón. La obediencia verdadera no podía existir sin elección. Cada ser humano perfecto tendría la oportunidad de demostrar personalmente si deseaba seguir siendo leal a Dios. No por obligación. No por costumbre. Sino por decisión propia. Y aunque la tierra seguía siendo un paraíso, una sensación distinta comenzó a sentirse entre las personas. Era respeto.
respeto por el momento que se acercaba. La humanidad entendía que estaba entrando en el último examen de toda su historia. Entonces, una mañana, ocurrió algo que hizo que millones levantaran la vista hacia el cielo. El silencio. Un silencio profundo recorrió la tierra entera. Y muchos comprendieron inmediatamente lo que significaba. El tiempo señalado había llegado. Satanás acababa de ser soltado. Al principio, nada parecía diferente. La tierra seguía siendo hermosa. Las familias seguían viviendo en paz. Los campos continuaban llenos de vida. Pero algo comenzó a cambiar lentamente dentro de algunos corazones. Por primera vez en 1000 años, Satanás volvía a tener la capacidad de influir sobre la humanidad. No mediante guerras. No mediante gobiernos corruptos. Sino mediante ideas. Dudas. Orgullo. Independencia de Dios. Exactamente igual que en Edén. Muchos ni siquiera comprendían lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a aparecer pensamientos que durante siglos habían desaparecido. ¿Necesitamos seguir obedeciendo? ¿Por qué Dios debe gobernar para siempre? ¿No deberíamos decidir por nosotros mismos? Aquellas ideas empezaron a extenderse silenciosamente entre algunos grupos. Y lo más impactante era que todos los seres humanos ya eran perfectos. La prueba ya no trataba sobre enfermedad, debilidad o ignorancia. Trataba sobre lealtad. Cada persona tendría que decidir personalmente si deseaba permanecer bajo el reino de Dios o seguir el camino de independencia que Satanás volvía a ofrecer. Muchos permanecieron firmes. Recordaban la historia humana. Recordaban el sufrimiento del viejo mundo. Comprendían perfectamente lo que ocurría cuando la humanidad se alejaba de Dios. Pero otros comenzaron a dejarse engañar. La Biblia había advertido que Satanás saldría a engañar a las naciones. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. No todos los corazones eran iguales. Entonces la tensión comenzó a sentirse sobre toda la tierra. No era una guerra como las del pasado. Era algo más profundo. Una división invisible entre quienes amaban sinceramente el gobierno de Dios, y quienes deseaban nuevamente independencia. Y mientras aquella decisión final se extendía por la humanidad perfecta, el universo entero parecía observar en silencio. Porque el momento más importante de toda la historia humana había llegado. Con el paso del tiempo, la división se hizo evidente. Algunos seres humanos comenzaron a alejarse silenciosamente del reino de Dios. No porque les faltara alimento. No porque existiera sufrimiento. No porque Dios hubiera fallado. Simplemente eligieron independencia. Exactamente igual que ocurrió al principio de la historia humana. Satanás había logrado despertar nuevamente el orgullo en muchos corazones. La Biblia había comparado aquella rebelión final con la arena del mar por la enorme cantidad de personas que decidirían seguirlo. Y aunque la tierra seguía siendo perfecta, el ambiente comenzó a cambiar. Quienes permanecían leales sentían tristeza. Después de 1000 años de paz, amor y restauración, todavía había personas dispuestas a rechazar el gobierno de Dios. Entonces comenzó el último movimiento de rebelión. Los engañados empezaron a unirse contra quienes permanecían fieles al reino. No era simplemente una diferencia de opinión. Era el desafío final contra la soberanía de Dios. La humanidad perfecta estaba tomando una decisión definitiva delante del universo entero. ¿Gobernarse a sí misma? ¿O aceptar para siempre el gobierno perfecto de Dios? Y entonces ocurrió, tal como las Escrituras habían anunciado. Cuando la rebelión alcanzó su punto máximo, fuego descendió del cielo. No hubo una larga guerra. No hubo incertidumbre. El juicio de Dios fue inmediato. Toda rebelión desapareció. Satanás, junto con todo el mal, fue destruido para siempre. Nunca más volvería a existir engaño. Nunca más existiría corrupción. Nunca más habría sufrimiento causado por rebelión contra Dios. El universo entero quedó en silencio. Y en aquel momento final, toda la creación comprendió una verdad eterna.
El gobierno de Dios siempre había sido el único camino hacia la vida verdadera. Después de la destrucción final de Satanás y de toda rebelión, la paz llenó completamente la creación. Ya no existía ninguna amenaza. No quedaba maldad. No quedaba engaño. El pecado había desaparecido para siempre. La humanidad permanecía unida bajo el gobierno perfecto de Dios, y por primera vez desde el inicio de la historia humana, el universo estaba completamente limpio de rebelión. Entonces comenzó a cumplirse una de las promesas más emocionantes de toda la Biblia. La muerte no existirá más. Aquello que había perseguido a la humanidad desde Adán finalmente llegaba a su fin. La muerte sería destruida para siempre. Las personas comprendieron entonces que habían llegado al propósito final de Dios. Vida eterna. No como una idea lejana. No como una esperanza simbólica. Sino como realidad. La humanidad perfecta viviría para siempre sobre una tierra perfecta. Las lágrimas desaparecieron. El dolor desapareció. El sufrimiento quedó atrás para siempre. Muchos levantaban la vista al cielo con emoción profunda. Durante miles de años, Dios había guiado pacientemente a la humanidad. A través del dolor, de la restauración, de la resurrección, del reino milenario y de la prueba final. Ahora todo había sido completado. La tierra era exactamente como Dios siempre quiso que fuera. Llena de vida, llena de paz, llena de amor. Las personas podían caminar sin miedo sabiendo que jamás volverían a enfrentar enfermedad, violencia o muerte. Y algo aún más profundo llenaba ahora el corazón humano. La cercanía completa con Dios. La humanidad ya no veía a Dios como alguien distante. Él era su Padre, su Rey, su dador de vida. La separación causada por el pecado había desaparecido completamente. Entonces la humanidad entendió algo maravilloso. El propósito original del Edén finalmente se había cumplido, pero ahora para toda la tierra. Y aquel nuevo comienzo jamás tendría final. Los años dejaron de tener el mismo significado. La humanidad ya no vivía contando el tiempo con miedo a envejecer o morir. La vida se había convertido en algo pleno, estable y eterno. Cada día sobre la tierra era una oportunidad para aprender, construir, descubrir y disfrutar de la creación de Dios. Las personas viajaban por montañas inmensas, océanos cristalinos y bosques llenos de vida sin temor alguno. La tierra entera era un hogar. Ya no existían fronteras. No existían divisiones. No existían culturas enfrentadas. La humanidad era una sola familia unida. Y cuanto más tiempo pasaba, más profundo se volvía el amor entre las personas. La desconfianza había desaparecido completamente. Nadie mentía. Nadie dañaba a otros. Nadie actuaba movido por egoísmo. El corazón humano había sido completamente restaurado. Entonces comenzaron nuevas etapas para la humanidad. Muchos dedicaban siglos enteros a aprender habilidades, estudiar la creación o explorar la inmensidad de la tierra. Otros investigaban los animales, las estrellas y las leyes perfectas del universo creado por Dios. La vida nunca se volvía vacía, porque la creación de Dios era infinita en belleza y profundidad. Los niños seguían naciendo. Las familias seguían creciendo. La alegría seguía multiplicándose generación tras generación. Y mientras la humanidad avanzaba hacia el futuro eterno, todos recordaban algo con humildad. Todo aquello había sido posible gracias al reino de Dios y al sacrificio de Cristo. Sin aquel reino, la humanidad se habría destruido a sí misma hacía mucho tiempo. Por eso nunca olvidaban las lecciones del pasado. No con tristeza, sino con gratitud. El viejo mundo había desaparecido para siempre. El sufrimiento había quedado atrás. La muerte había sido destruida. Y ahora la humanidad podía finalmente vivir de la manera que Dios siempre había querido desde el principio. Para siempre.